Lo más importante de todo es que nos da la posibilidad de ingresar al mercado de la Unión Europea y a su vez a ellos les da la oportunidad de ingresar al Mercosur con condiciones ampliamente favorables con respecto a otros acuerdos hechos. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, anunciado en diciembre pasado, podría entrar en vigencia parcial este mismo año. Este entendimiento, este hecho, podría reconfigurar de alguna manera el comercio exterior argentino. Para poder conocer mejor los detalles de este acuerdo y qué implicaría para la economía nacional y la del Mercosur, hablamos con Guido D'Angelo y Patricia Bergero de la Dirección de Informes y Estudios Económicos. Estamos entonces junto a Patricia Bergero y Guido D'Angelo de la Dirección de Informes y Estudios Económicos para abordar la temática del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Junto a Patricia, ¿qué tal? Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento nos van a estar mirando. Guido, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo va todo? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar por donde comienza el tema, por la cuestión más básica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acuerdo Unión Europea-Mercosur, Patricia? Bueno, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es un acuerdo justamente político con fines comerciales entre dos bloques de países. La Unión Europea, por un lado, conformado por 27 países, y por el otro lado el Mercosur, en el que Argentina forma parte y conformado por 4 países. Es un acuerdo que se cerró provisoriamente el 6 de diciembre de 2024 con fines comerciales, y con fines comerciales quiere decir que contempla reducciones arancelarias. Muchas veces ese es el foco principal en donde se pone la general, atención. claro, siempre la discusión va por ese lado. Exactamente, pero la realidad es que tiene muchas otras disciplinas que son también muy importantes, que tiene que ver con propiedad intelectual, con información de origen, con lo que sería patentamientos, con lo que tiene que ver con compras públicas, etcétera, pymes. Hay un montón de aspectos muy interesantes, pero en definitiva lo más importante de todo es que nos da la posibilidad de ingresar al mercado de la Unión Europea y a su vez a ellos les da la oportunidad de ingresar al Mercosur con condiciones ampliamente favorables con respecto a otros acuerdos hechos. Y bien, por el otro lado, lo más importante para decir es que es el primer acuerdo en el que Mercosur se sale de la región y hace un acuerdo con otro bloque. Bien, vamos a hacer un poquito de doble clic ahí, Guido. ¿Qué nos trae este acuerdo en términos generales, ampliando un poco los conceptos que nos decía Patricia? Este es un acuerdo que en términos comerciales, que es una de las patas más interesantes, nos trae primeramente una baja de aranceles para la gran mayoría de los productos que exporta Mercosur hacia la Unión Europea. Con una ventaja debido a varias brechas en términos de crecimiento, estructura económica y demás, que es que Mercosur va a tener acceso al mercado europeo mucho más rápido del que el mercado europeo va a tener acceso al Mercosur. Nos otorga una ventajita, de alguna manera. A ver, hay una capacidad de adaptación, si se quiere, para prevenir varios elementos o varias cuestiones que puedan suceder. De cualquier manera, también el acuerdo incluye mecanismos de salvaguardas y otras cuestiones en caso de, bueno, marcos de mercado no convenientes. Claro, porque son acuerdos que obviamente demoran su tiempo de implementación y venimos con un back de un tiempo de redacción, de acuerdo. Hablábamos entonces de un acuerdo de diciembre de 2024, mencionabas Patri recién, pero había un preacuerdo inicialmente, ¿verdad? Sí, se había hecho inicialmente cerrado un acuerdo político allá por 2019. Le recordamos la imagen del canciller hablándole por teléfono a Macri, si no me equivoco. No recuerdo cuál era en ese momento. Jorge Forí. Jorge Forí, exacto. Era la época exactamente de la administración Macri. Y ahora se cierra el acuerdo fines 6 de diciembre de 2024, este acuerdo provisorio. Lo que es interesante para decir es que en función del momento que existe, en general, el ambiente que existe en el comercio a nivel global, hay muchas expectativas de que todo el trámite para llegar a cerrar el acuerdo provisoriamente se agilice. Eso por un lado. Y la otra cuestión importante por decir es que desde aquel momento en que se cierra inicialmente políticamente el acuerdo en 2019 hasta ahora del 2024, lo que ocurrió fue que la Unión Europea empezó a tomar una serie de medidas o de iniciativas respecto de temas medioambientales que surge a partir del Pacto Verde en el 2020, en donde iba a poner bajo revisión toda una serie de medidas normativas medioambientales que obviamente afectarían también al sector agropecuario de la Unión Europea, con lo cual
los negociadores de la Unión Europea dijeron, un momento, nosotros hoy en la Unión Europea tenemos un montón de medidas medioambientales y medidas de sostenibilidad que nos están impactando a nuestros productores y a nuestras industrias. Claro, tenemos que lograr equiparar para que sea parejo para todos de alguna manera. Exactamente, entonces se introdujeron una serie de capítulos o una serie de anexos en donde el tema de sostenibilidad fue importante. Bien. Esa es la principal diferencia que hubo entre 2019 y el 2024. Y 2024. Guido, vamos a profundizar un poco más. Antes te dije doble clic, bueno, hagamos un poco más de zoom in. ¿Y cuáles son las cuestiones más específicas de este acuerdo, los puntos más importantes a resaltar para aquellos que nos están viendo desde un celular, un televisor, del dispositivo que sea, puedan entender de qué hablamos cuando hablamos entonces, qué implicancias va a tener este acuerdo? En un máximo de 10 años desde el momento en que este acuerdo se apruebe, en el sentido de que pasa su reforma legal y los parlamentos, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales del Mercosur lo acepten, entramos en un cronograma de desgravación que de aquí a 10 años debería facilitar y promover mucho más el comercio entre bloques. Eso como primera cuestión fundamental. Segundo elemento, particularmente especial para el agro, el acuerdo incluye un cronograma de eliminación de retenciones a partir del 5º año posterior de la aprobación del acuerdo. Bien. Por supuesto, uno lo piensa, de aquí a 5 años todavía hay tiempo, bastante, pero de cualquier manera pasa rápido después, está incluido. Y luego tenemos nuevos cupos que otorga la Unión Europea para el ingreso de productos del Mercosur, para muchísimos productos del agro, además de la baja de aranceles. Cupos libres de aranceles o con menores aranceles para todas las 3 carnes, carne bovina, porcina, vacuna, cupos para muchísimos productos lácteos, bueno, y la baja de aranceles para el complejo soja, que es fundamental. Y bueno, decir y destacar que gran parte de los productos que hoy se exportan ya ingresan en una pequeña medida al mercado europeo, pero tienen mucho potencial para crecer. Claro. O sea, aquellos que ya están ahí adentro compitiendo en el mercado europeo, seguramente con este acuerdo van a verse muy favorecidos porque va a haber una baja de aranceles o un cupo mayor, ¿verdad? Exactamente. Y además, que es un gran elemento en estos acuerdos, el crecimiento de la inversión extranjera directa es un habitual justamente para promover este tipo de comercios, este tipo de vinculaciones entre bloques. Es muy habitual y todos los países que han firmado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea han visto crecer sustancialmente su stock de inversión extranjera Algo directa. que mencionábamos el otro día, fuera de cámara, me mencionabas que, a diferencia de otros acuerdos, la posibilidad de implementación está como mucho más cerca porque no es que un parlamento puede trabar el acuerdo. Contame un poco de qué se trata eso. A ver, hay todavía discusiones en términos relativo a lo legal. Sin embargo, si el trámite legislativo actual considera que este capítulo comercial tiene que ser aprobado por el Europarlamento, con una mayoría especial del Europarlamento, el Mercosur da su visto bueno para que todos estos beneficios comerciales comiencen a aplicarse para el Mercosur. ¿Qué sucede del otro lado? E insisto, todavía hay discusiones legales en este orden. Claro. Aparentemente, si uno de los países, uno de los 5 miembros del Mercosur, recordemos Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia junto con Argentina, si uno de estos 5 países acepta legislativamente el acuerdo entra en vigor para ese país. Para ese país. Claro. Lo cual es un gran incentivo para sí, los seguro, otros porque 4. Quiero estar primero para poder entrar más rápido de alguna manera. Entonces, de esta manera, ¿cuáles son las especulaciones generales? Bueno, que en un corto mediano plazo ya tengamos el texto del acuerdo definitivo, más allá de que tenemos varios elementos para trabajar al día de hoy, mucha información oficial de la Unión y del Mercosur, y asimismo, bueno, que estos 2 trámites legislativos haya una aceleración de parte de la Unión Europea, lo que también genera una aceleración en los parlamentos del Mercosur. Patri, si te tenés que animar a predecir cuáles son los sectores que desde el Mercosur, en particular desde Argentina, pueden resultar más beneficiados fruto de este acuerdo. ¿Te animás a tirar 2 o 3? Y la agroindustria definitivamente, todo el sector agropecuario. Por sobre todas las cosas, desde el punto, vamos a poner una cosa, desde el punto de vista de la sostenibilidad, Argentina tiene una gran debilidad por su dependencia o por su share, por así decirlo, su participación que tiene el complejo soja en la colocación de mercadería en la Unión Europea frente a sus otros países del Mercosur, frente a sus socios del Mercosur. Sin embargo, tiene a su favor, a partir justamente de los nuevos capítulos introducidos por temas de sostenibilidad, que nosotros somos los que
menos estamos, por así decirlo, vulnerables respecto del tema de deforestación. Pensemos en lo que pasa con Brasil, pensemos en lo que pasa con Paraguay, exactamente. Menos vulnerables en ese sentido. Y por el otro lado, una cosa que también se involucró es que los países europeos, la Unión Europea se comprometió a tomar todos los registros, toda la documentación, todas las bases de datos o la información que los países del Mercosur brinden para todo lo que sea verificación por parte de los países de la Unión Europea. No y en hay ese que sentido, que vengan de afuera, sino que las mismas bases de datos que se produzcan acá van a ser válidas. Oficiales. Claro, sí, Y en ese sentido, Argentina lleva una gran delantera respecto de Brasil o, por ejemplo, Paraguay. Bien, bien. Bueno, la agroindustria entonces es uno de los principales sectores beneficiados. Por último, Guido, ¿qué implica el acuerdo más allá de la cuestión comercial? Porque nos hemos limitado a hablar en este tiempo de la cuestión comercial, pero el acuerdo entiendo que va un poco más allá, ¿verdad? El acuerdo va un poco más allá. El acuerdo, como decíamos recién, también va a implicar en este crecimiento comercial un crecimiento de la inversión europea en el Mercosur. El acuerdo lleva muchos otros capítulos, destacaba Patricia al inicio. Uno de los puntos fundamentales, para contar un detalle, ¿no? Sí. El roaming tiene que ser entre bloques. Entonces se da un proceso... Me contrato un plan de roaming acá en Argentina, me voy a Europa... Y debería funcionar, ser el mismo. o deberían proveerte los mecanismos Claro. para que eso exista. Y vos fíjate qué oportunidad este acuerdo también, en el sentido de que permitirá armonizar en gran medida muchísimos aranceles y muchísimas barreras comerciales que hoy existen intra-Mercosur. Claro, porque hoy estamos ahí capaz que, dependiendo del producto, dependiendo del país, con aranceles muy distintos entre los mismos países. ¿Entiendo? Exactamente, se supone que es una unión aduanera y la es, pero es imperfecta porque hay muchas cuestiones por avanzar en términos de, a ver, para destacar solo el roaming, para profundizar entre los 4 o 5 países del Mercosur. Entonces es una oportunidad también para avanzar en la institucionalización del propio bloque, justamente... Como una excusa, digamos, qué mejor oportunidad para ponernos todos de acuerdo que aprovechar esta posibilidad del acuerdo. Exactamente. Y ajustar. Bueno, hasta acá entonces la información escueta, la información mínima. Si ustedes quieren saber un poco más, saben que en el apartado del informativo semanal se va trabajando este tema, en particular el acuerdo Unión Europea-Mercosur seguramente va a ser objeto de estudio de los próximos informativos y ustedes nos pueden seguir en las redes sociales y, por qué no, pedir algún informe especial de su interés. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo informe.